Y para seguir hablando sobre celos, nos acompaña ahora la doctora Paula Bloom. Paula, bienvenida al programa. Gracias. Por favor, ¿cómo empatizamos con esta pobre criatura que no quiere este nuevo bebé en su casa? Danos una opción. ¿Cómo logramos sentirnos como él o ella? Mira, sería lo equivalente que tu esposo diga, ¿sabes qué? Te quiero tanto como mi esposa. ¿Por qué no traemos otra? Te adoro, te adoro. ¿Por qué no traemos otra? Ella va a ser más joven, más amorosa, pero tú te vas a acostumbrar, ¿no es cierto? Porque ella es súper entretenida. ¿Y va a dormir conmigo? Sí, vas a dormir contigo, te va a dejar despertar, te va a estar despertando en la noche. Cuando salgamos en público, todos te van a decir hola y decir, ¡uy, qué exquisita la nueva esposa! Es maravillosa, qué regia. Yo creo que eso es una buena manera de empezar a pensar sobre qué a lo mejor va a sentir el niño, ¿no? ¿Cómo se les prepara, Paula? ¿Hay una forma para preparar a un niño cuando viene un segundo bebé? Yo creo que conversación, muy importante, ser honesto, porque muchas veces cuando un niño chico dice, ay, viene un bebé, se imagina en un bebé de 6 meses, 8 meses, que exquisito, se sonríe, lo que sea. Eso no es la realidad. No, Yo con mi claro. propia hija le dijimos, mira, viene este bebé que va a necesitar mucha atención, pero es mucho menos interesante que tú, y por eso necesita tanta atención, y va a ser harto tiempo hasta que tú puedas jugar con el él bebé. o con ella. Paula, cuando ya tenemos una situación en la cual hay dos hermanos, digamos un poco mayores, y hay una relación muy conflictiva, hay muchas peleas, como padres aparentemente no se llevan, no los podemos ver que se llevan bien. ¿Cómo podemos nosotros tratar de mejorar sin, me imagino, intervenir demasiado en esta relación? Sí. Lo primero es que esto es totalmente normal. No solamente que es normal, esto les ayuda a desarrollar muchas habilidades que le van a servir después. La habilidad de negociar, la habilidad de tolerar cuando uno está enojado. Todo ese tipo de cosas se aprende en estos conflictos. Yo creo que sí, como tú lo dijiste, intervenir no es bueno. Sí, mira, si están abusando, hay violencia, eso es una cosa totalmente diferente. Pero dejar que los niños como que manejen este tipo de cosas, porque muchas veces cuando los padres sí van a intervenir, tratan de apoyar al niño chico, le dicen al grande, mira, tu hermano tiene solamente 4 años, 6 años, por favor, lo que sea, y eso como que hace las cosas mucho peores para el niño mayor. El mayor, ¿no? El mayor se va a sentir incluso más Sí. solo. Y va a sentir que uno está dándole favoritismo al otro niño. Y mira, es típico, nosotros somos humanos, entonces los niños vienen con sus propias personalidades. Entonces, aunque uno diga conscientemente, no, los niños los quiero iguales, los niños pueden sentir cuando uno tiene como, le gusta más otro niño. Más química, tal vez. Más con química, uno de ellos, exactamente. ¿no? Entonces, estar pendiente de tus propias reacciones y después poder cultivar con el niño que a lo mejor te produce más conflicto, hablarle y conocerle y ver qué maravillas tienen ellos especiales y no comparar a los niños. ¿Por qué no sacas las notas de tu hermano mayor? Eso no ayuda. Perfecto. Y digamos ahora, pongámonos concretamente en el ejemplo en el cual hay dos niños o incluso adolescentes que están discutiendo, peleando por una misma cosa, ya sea un juguete, una computadora, ropa. ¿Qué es la mejor actitud que podemos tomar nosotros frente a esa situación como padres? Pensar que uno está modelándole al niño cómo se resuelven este tipo de cosas. Entonces, poder decir, ok, lunes, miércoles y viernes, tú lo tienes. Para poder mostrarle cómo uno hace las cosas para que estén iguales en términos de eso. Una negociación. Una negociación, exactamente. Otra cosa, por ejemplo, una de las cosas, los niños están muy pendientes de quién le están dando más, que sea amor o que sea una galleta. Entonces, una de las cosas que yo hago, que ayuda a veces, es decir, ok, uno parte la galleta y el otro elige. Entonces, el que va a partir lo va a hacer mucho más. Por la mitad igual, claro, por supuesto. Sí. Y el otro va a elegir. Sí. Paula, muchísimas gracias. Ejemplos, la verdad, muy concretos y muy útiles. Esperamos tenerte pronto en el programa. Gracias.